Los condicionales son una parte fundamental de cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, los condicionales nos permiten controlar el flujo de nuestro programa, permitiéndonos elegir con base en una condición qué parte del código vamos a ejecutar. Por lo tanto, con un condicional evalúas entonces si esa condición es verdadera o es falsa. Por lo tanto, piensa qué pasaría si no existieran los condicionales. Los programas correrían o se ejecutarían siempre de la misma forma y esto no es lo que queremos. Simplemente serían programas completamente planos sin ningún tipo de variación. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más en qué son los condicionales, cuál es su sintaxis en C, a qué nos referimos con falso y verdadero, o lo que en inglés se suele denominar true o false. Entendamos el significado de verdadero y falso o de true y false. Siempre que hablemos de true, estamos evaluando que un número sea diferente de cero, y siempre que hablemos de false, estamos evaluando que un número sea cero. Esto es especialmente manejado por C, donde por defecto no se hace uso de las palabras true o false, a diferencia de otros lenguajes de programación como Python o JavaScript. En C siempre se maneja que cuando una expresión es verdadera, entonces esta expresión se evalúa como si fuera 1. Y si esa expresión es falsa, esa expresión se evalúa como 0. Que a nivel práctico es exactamente lo mismo que en otros lenguajes de programación en los cuales se manejan las palabras true y false, considerando siempre que true es 1 y que false es 0. Me he creado una carpeta a la que he llamado if-else que contiene 3 archivos. Vamos a ver el primero, Relational Operators. Los operadores relacionales en C y en realidad en cualquier lenguaje de programación lo que hacen es comparar el primer operando o expresión con el segundo operando o expresión para probar la validez de la relación especificada. ¿Qué estamos diciendo ahí? Vamos a ver que nuestro programa tiene diferentes prints. Y en el primer print lo que tenemos es resultado de la condición evaluada es, y lo que colocamos aquí es esta expresión. Lo que estamos haciendo aquí es preguntar si 3 es igual a 3. Como estamos hablando de un operador relacional y lo que queremos es evaluar una condición, cuando hablamos de condiciones de igualdad tenemos que usar dos iguales. En programación siempre se usan dos iguales o tres iguales dependiendo de otros lenguajes de programación como JavaScript. En nuestro caso vamos a usar dos iguales y vamos a evaluar si 3 es igual a 3, lo cual evaluamos como una condición verdadera, por lo tanto este programa compilado debería devolvernos 1. Y en efecto la respuesta es 1. Vamos a ver otros. Antes vamos a comentar este y vamos a descomentar este y volvemos a ejecutar. Limpiamos consola. Y el resultado de esta segunda expresión es 0. Y eso tiene sentido porque en nuestro caso 5 no es igual a 3. Nuevamente comentamos y descomentamos. Vamos a guardar, limpiamos consola y ejecutamos. Nuestro nuevo resultado es 1 y en este caso tiene sentido porque 5 es mayor a 3. Es verdadero, por lo tanto el resultado es 1. Nuevamente comentamos, descomentamos y ejecutamos. En este caso estamos hablando de que el resultado de esta expresión, de esta condicional, es falso porque 5 no es menor que 3. Ejecutamos nuevamente y ahora vamos a evaluar los mayores y menores con el igual incluido. En este caso el resultado de nuestra condición es 1 porque 5 es mayor o igual a 3. Y de la misma manera como hablamos los mayores a 5, ahora evaluamos los menores o iguales a 5. Y en nuestro caso tenemos que esta condición es falsa, porque 5 no es menor o igual a 3. Y en la última condición obtenemos un 1.
Y este 1 nos dice que 5 es diferente, para hacer uso del operador diferente de, utilizamos un signo de admiración y el igual. Y a continuación colocamos la siguiente expresión. En este caso, como 5 es diferente de 3, consideramos que esta condición es verdadera. Ahora fíjate que he colocado en algunos de las print que tenemos aquí menor prioridad y menor prioridad. Y es que cuando nosotros tenemos una expresión con varios condicionales, como 3 igual a 3, y a continuación hacemos uso de un operador booleano, que ya lo veremos, para concatenar, para hacer un y, un o, y a continuación colocamos otra expresión. Esa otra expresión, si es una de las que están aquí, como mayor o menor que, o mayor igual o menor igual que, esa expresión se va a evaluar primero. Estas expresiones, estas cuatro que están aquí, mayor igual y menor igual, tienen más prioridad que las expresiones de igualdad y de diferencia. Y eso es importante que lo tengas en cuenta porque puede afectar un resultado. Con esto claro, vamos a terminar y ahora nos vamos a los operadores booleanos. Los operadores booleanos nos permiten o nos añaden sentido lógico a las expresiones que estamos evaluando. Sentido lógico en el sentido de que nos permite evaluar un y o un o, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar evaluando cada una de estas condiciones como lo hicimos con los operadores relacionales. Entonces, vemos que en nuestro programa imprimimos exactamente lo mismo. El resultado de la condición evaluada es, y aquí tenemos la expresión. Entonces, lo que estamos viendo en esta expresión es un 1 y estos dos palitos que tenemos aquí los conocemos como un O, 1 o 0. Entonces, antes de eso es importante que conozcamos la tabla de la verdad, que es justo la que tenemos aquí. Entonces, existen tres tipos de operadores en C. El primero es y, el segundo es o y el tercero es la negación. ¿Qué sucede con y? Vamos a considerar entonces estas columnas y estas filas como las expresiones que nosotros tenemos. ¿Sí? Y en cada una de las expresiones lo que haremos será cruzarlas. Entonces, si tenemos una expresión que es falsa y otra expresión que es falsa, ¿cuál es el resultado de la evaluación de esa condicional? El resultado va a ser 0, es decir, vamos a considerar que la evaluación es falsa. Si tenemos una expresión que es falsa y una expresión que es verdadera, el resultado también va a ser falso. Si tenemos una expresión que es verdadera, la primera de ellas es verdadera y la segunda es falsa, en este caso es un 0, pues el resultado va a ser 0, va a ser falso. La única forma en la que la evaluación de un condicional con y nos dé un 1, es decir, nos diga que es verdadero, es que ambas condiciones o todas las condiciones que estén en la expresión sean verdaderas. Y digo todas en este caso porque nosotros estamos considerando aquí solo dos expresiones, pero aquí podrían haber muchas más expresiones y muchas más expresiones. Entonces, algo completamente opuesto sucede con el o. En el o, si al menos una de las condiciones de las expresiones es verdadera, entonces esa condición nos arroja un 1. Vamos a verlo nuevamente. Si tenemos una expresión que es falsa y una expresión que es falsa, pues el resultado de la evaluación de esas expresiones en un condicional va a ser un 0, lo que nos indica que es falso. Si tenemos una expresión que es falsa y una expresión que es verdadera, pues el resultado de esa expresión, de ese condicional, va a ser verdadero. Si tenemos una expresión que es verdadera y otra expresión que es verdadera, pues el resultado de ese condicional va a ser verdadero, es decir, un 1. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de un condicional que contiene un o, si al menos una de las expresiones que están ahí es verdadera o son verdaderas, pues entonces el resultado de esa evaluación va a ser verdadero. Y por último tenemos la negación o el not, que básicamente lo que hace es colocar el opuesto de la expresión que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un 0, el resultado va a ser un 1. Y si tenemos un 1, es decir, si el resultado de la evaluación de esa expresión es 1, pues entonces con una negación vamos a tener el opuesto y en este caso sería un 0, un false.
Con esto claro, vamos a devolvernos al código y vamos a evaluar cada una de estas expresiones. Con base en lo anterior, te sugiero que pauses el video y anotes las respuestas de cada una de estas cosas. Nosotros vamos a ejecutarlas y vamos a ver por qué la respuesta. Entonces, primero que todo, estamos hablando de que tenemos un 1 o tenemos un 0. Como sabemos que cuando hablamos de un o, si al menos una de las expresiones es verdadera, pues el resultado de esto es verdadero. Nuevamente, vamos a ver qué sucede y compilamos y ejecutamos. Entonces, como ves, el resultado de la expresión es verdadero. 1, listo. Ahora vamos a comentar y descomentamos aquí. Limpiamos consola y evaluamos. El resultado de nuestra condición es 0 y es 0 porque si tenemos aquí un 0, algo que es falso y otra cosa que es falsa, pues el resultado es falso, es 0. Aquí tenemos una expresión que es verdadera y una expresión que es verdadera y al evaluar ambas expresiones verdaderas, pues el resultado va a ser un verdadero. Vamos a ejecutar y en efecto estamos considerando un 1. Listo, esta está un poco más interesante. Vamos a ver qué sucede. Vamos a limpiar consola y aquí tenemos que prestar atención a los paréntesis. Esos paréntesis nos están diciendo que antes lo que tenemos que hacer es evaluar esta expresión que está aquí y después, una vez tengamos el resultado de esta expresión, le evaluemos en conjunto con la expresión que está acá, es decir, la expresión completa. Entonces tenemos aquí que si tenemos una expresión que es verdadera o otra expresión que es verdadera, en una condición, pues el resultado de esto va a ser verdadero. Y si tenemos aquí entonces un falso, un 0 que vendría siendo un falso, y un 0, un 0 con un 1, pues en este caso el resultado de nuestra expresión va a ser falso. Vamos a ejecutar. Ejecutamos aquí. Y el resultado de nuestra condición evaluada en efecto es 0. Nuevamente es 0 porque estamos evaluando, sabemos que de aquí obtenemos un 1, pero como lo estamos comparando con un i, entonces 0 y 1 nos da 0. Vamos a comentar y descomentamos la siguiente. Limpiamos consola. Y nuevamente empezamos por evaluar primero que todo los paréntesis que están aquí. Entonces vemos que si tenemos una expresión que es verdadera y la evaluamos con un o y la evaluamos con una expresión que es falsa, pues el resultado de esto va a ser verdadero porque lo que tenemos aquí es un o. Entonces, el resultado de la evaluación de esta expresión es verdadero. Y ahora que tenemos un verdadero, si lo evaluamos con otro verdadero, tomando como referencia un i, pues el resultado va a ser 1. Con 1 nos va a dar 1, es decir, que la evaluación de esta expresión completa es verdadero. Vamos a ejecutar. Y en efecto lo que tenemos aquí es un 1. Vamos a comentar y vamos con la siguiente. Aquí la misma estrategia. Arrancamos por los paréntesis. Entonces, evaluamos primero esta expresión. Tenemos aquí que un verdadero o otro verdadero. Entonces el resultado de esto es verdadero. Y verdadero y falso, el resultado de esto va a ser un falso. Pero fíjate que aquí hay una negación. Si tenemos una negación aquí, entonces el resultado de eso va a ser el opuesto de lo que teníamos. Si teníamos un 0 como resultado, un falso como resultado, pues el resultado va a ser 1. Vamos a limpiar consola y ejecutamos. Y en efecto, tenemos un 1 como resultado. Comentamos. Hecho esto, vamos a limpiar nuestra consola. Vamos a descomentar nuestro último ejercicio. Listo. Vamos a analizarlo.
Vemos que aquí estamos haciendo uso de una expresión relacional, pero también vemos que existen una serie de paréntesis. Vamos a analizar la estructura de paréntesis. Si le damos clic aquí, nuestro editor nos marca que este paréntesis cierra justo aquí. Hay un paréntesis que es más interno y es este que está aquí, que está cerrando acá. Por lo tanto, vamos a empezar evaluando esta expresión que está aquí. Y para eso yo voy a dar Enter, porque bien vale la pena empezar a colocar el resultado para que no se nos olviden los números. Entonces, tenemos aquí que una expresión verdadera o una expresión falsa, como resultado vamos a tener un verdadero. Entonces tenemos un 1. Pero, sorpresa, aquí tenemos que estamos negando esto. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser el opuesto. En este caso, como tenemos 1, tenemos un 0, es decir, un falso. Y ahora vemos que esto que está aquí lo estamos comparando con un 1 y lo que estamos haciendo es preguntar una expresión falsa y una expresión verdadera. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es, bueno, antes coloquémosle aquí el 1 y en el siguiente nivel, ¿de dónde salió este scroll? Listo. Y en el siguiente nivel, entonces, como resultado 1 y 0, tenemos 0. Y por último, ahora ese 0 lo vamos a evaluar con el resultado de nuestra expresión relacional. ¿5 es mayor a 3? Sí. Entonces tenemos un 1. Ahora que ya tenemos un 1 y este 1, bueno, este 1 bien vale la pena colocarlo arribita, aquí. Y por último, vamos a ver el resultado de esta evaluación. Entonces tenemos aquí un 1, tenemos este O y aquí tenemos este 0, este falso. Por lo tanto, el resultado de esto es 1. Este es el resultado de toda la expresión evaluada. Vamos a ver si eso es coherente con la ejecución. Y en efecto, el resultado de la condición evaluada es 1. Con esto claro, ya tenemos todo lo necesario para entrar a revisar la sintaxis de los condicionales en C. Entonces, tenemos aquí un pequeño programa donde definimos dos macros o dos constantes. Y en este caso tenemos una constante que dice límite superior, y tenemos el número 100, y límite inferior, y tenemos el número 50. Y tenemos aquí una constante que dice mi número, y mi número es 35. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si este número, antes que nada, es mayor a 100. Vamos a ver luego si este número está entre 100 y 50. Y por último, vamos a ver si este número es menor a 50. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es mirar cuál es la sintaxis de un condicional en C. La sintaxis de un condicional en C y en general en la mayoría de lenguajes de programación es if y a continuación viene la expresión que nosotros vamos a evaluar. Luego tenemos unas llaves de apertura y llaves de cierre. Y acá lo que tenemos es la ejecución del código. Entonces ten presente que este código se ejecuta solo cuando esta expresión sea evaluada como verdadera. Algo para notar es que siempre que nosotros evaluemos una expresión, si tú solo vas a usar una sola línea, puedes dejar esto sin llaves. Aunque realmente yo prefiero siempre, aun cuando tenga una sola línea de código, después de la expresión, colocarle llaves. Me parece que es mucho más legible. Entonces, con esto claro, vamos a empezar con nuestra expresión. Entonces, si mi número es mayor a upper limit, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje simple que diga que el número es mayor. Ahora colocamos else if. ¿Y qué estamos haciendo con else if? Estamos diciendo que en caso de que esta condición no sea verdadera,
pues entonces de una salte acá y evalúe la siguiente condición. Eso es lo que nosotros queremos decir con else if. Ahora lo que vamos a hacer es, si mi número es menor o igual a upper limit y mi número es mayor a lower limit, entonces vamos a colocar, no sé, un mensaje sencillo, algo como the number is in the mensaje es lo de menos. Y por último colocamos else. ¿Qué significa else? Else significa que si esta condición no es verdadera y esta condición no es verdadera, pues entonces directamente va a entrar aquí. Eso es básicamente lo que hacemos con else. Entonces, por último, entonces, si ya sabemos que el número no es mayor al límite superior y que tampoco está entre el límite superior y el límite inferior, pues entonces deducimos que el número es menor al límite inferior. Entonces, vamos a colocar number is less than lower limit. Y coloquémoslo aquí para que tenga sentido. Than upper limit. Vamos a colocar aquí un salto de línea. Aquí otro salto de línea. Y aquí otro salto de línea. Listo, esto probablemente está marcándonos la ausencia de un punto y coma y listo. Si tenemos aquí el número 35, bueno, a esto le falta el tipado de números. Si no lo colocamos, nos genera error. Tenemos el número 35 y el número 35 está por debajo del número 50. Por lo tanto, el mensaje que nosotros deberíamos obtener es el de la línea número 17. Vamos a ejecutar para ver qué sucede. Y en efecto, tenemos el mensaje de la línea 17. Vamos a cambiar este número. Vamos a limpiar consola y vamos a colocar que el número esté entre 50 y 100. Pero ¿qué tal si le colocamos, coloquémosle 50? Vamos a ver qué sucede con 50. Si le colocamos 50, nuevamente nos coloca el mensaje de la línea 17 y es porque aquí estamos colocando que el número sea mayor al lower limit y con mayor no estamos incluyendo el número 50. Eso quiere decir que el número 50 caería en este condicional de acá. Listo, ahora sí, vamos a colocar entonces aquí 51 y ejecutamos nuevamente y obtenemos entonces que el número se encuentra en el medio. Perfecto, tiene sentido. Y por último vamos a colocar aquí el número 100. Vamos a ver qué sucede con el número 100 y ejecutamos. Y vemos nuevamente que el número está en el medio. ¿Por qué? Porque fíjate acá en la línea 14, la expresión está considerando un menor o igual. Y en este caso, como cae dentro de este límite, pues es normal que entonces nos muestre este print. Ahora sí, vamos a colocarle 101. ¿Qué sucede entonces con 101? Pues lo que todos esperamos, que el número es mayor que el límite superior. Con esto ya sabes todo lo que necesario de condicionales y podemos arrancar entonces con las iteraciones, con los loops. Nos vemos en la siguiente clase.